para entender el nacimiento de Brasil como una eh, manera de constituirse como un país, como una identidad, como una posición también en el mundo, uno de los países, como ustedes comprenderán, más importantes no solamente de el ámbito, digamos, de Sudamérica o, digamos, de nuestro espacio más cercano en nuestro continente, sino también uno de los países más importantes del mundo, digamos. Definitivamente es así, conjunto con México y Argentina son los países más grandes que como que muestran la cara de Latinoamérica al resto del planeta. Para entender este nacimiento de Brasil, como decía, hay que situarlo siempre en la perspectiva del sistema atlántico, de la historia global, como lo hemos estado mirando en esta clase desde sus inicios. Y acá hay una situación bien particular que es el traslado de la corte portuguesa en 1808 a Brasil. Esto es algo inédito. Yo no sé si en otra parte de la historia de los últimos siglos en el mundo se dio esto de que una metrópoli se traslada en 36 navíos, ¿no es cierto? Y 15.000 personas, con toda la comitiva no sé, a su colonia. Bueno, esto tiene que ver con el impacto que produjo este, no sé, suerte de meteorito que fue Napoleón, que ya daría por una clase, perdón, para un curso completo, digamos, la situación de Europa a partir de Napoleón Bonaparte. Y para América hispánica tuvo, ¿no es cierto?, la consecuencia directa, como lo hemos estudiado acá, de la abdicación de Fernando VII. Para el caso de Portugal, ¿no es cierto?, tuvo la consecuencia del traslado de la corte, o sea, antes de abdicar y justamente por lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en España y perder el poder, ¿no es cierto?, lo que decían los gobernantes, el emperador, perdón, portugués es trasladarse a sus colonias. Llega entonces a Salvador de Bahía, como yo le dije ayer, ¿no es cierto?, en el nordeste brasileño, era la ciudad más importante, pero va a ser en Río de Janeiro su capital le va a imprimir una impronta, después voy a mostrar algunas fotos, pueden ver, de lo que fue Río, digamos, antes y después de que se instala en ese lugar la corte. Entonces, que se instale la corte imperial en Río va a transformar no solamente la, la situación política, sino que también la manera en que Brasil se mira a sí mismo, hasta hoy día. Es probablemente que esto tiene una vinculación en este Brasil imperial, o como llaman hasta hoy día los brasileños, el país continente, cosa que no lo es, pero hay una visión de ese tipo. Bueno, la situación de Brasil, como ustedes se imaginarán, ¿no es cierto?, era como otros lugares de América, ¿no es cierto?, del siglo XIX, era de aislamiento. La corte portuguesa se demoraba en aplicar sus decisiones. Eh, Había, ¿no es cierto?, una distancia, cosa que también ocurría en el caso de España y sus posesiones americanas, pero en el caso de Brasil y Portugal era aún más complejo este tema. Respecto a la situación social, evidentemente, ¿no es cierto?, hay un corte estamental y esclavista que está, ¿no es cierto?, permeando la sociedad. Eh, Están en la cúspide de los señores de los ingenios, que son los ingenios, digamos, donde trabajan los esclavos y latifundistas también. Los comerciantes vinculados al sistema atlántico de comercio, ¿no es cierto?, del litoral. eh, y algunos con fortunas más limitadas, como por ejemplo los cultivadores de tabaco. Después venía un sector intermedio, con pequeños propietarios urbanos, rurales, qué sé yo, lo típico, funcionarios, militares, cleros. Más abajo algunos vendedores más locales. Y al final, lo que llamaban en la época, ¿no es cierto?, una multitud de desclasificados que no podían, ¿no es cierto?, ponerse en estos estamentos, y que demuestra de alguna manera que la forma de entender la sociedad en Brasil
era altamente jerárquica y segmentada, digamos. Em, hemos hablado de que ayer de que a diferencia de España, ¿no es cierto? Portugal no tuvo grandes centros de intelectuales o de educación. Y los que educaron principalmente en algún momento fueron, como en otras partes también de América, los jesuitas. Al irse los jesuitas, ¿no es cierto? El, el, el seminario en Pernambuco, ¿no es cierto? Trató de subsanar esa dificultad de formación educativa de la élite, por supuesto, pero, ¿no es cierto?, seguía siendo este grupo intelectual muy débil, muy escaso. No había imprenta, y la religión seguía siendo algo muy fuerte, digamos, y por lo tanto también había mucha dificultad para adquirir libros, intercambiar ideas, porque, como ustedes lo sabrán, ¿no es cierto?, la religión muchas veces juega un papel de censor, digamos, en esta difusión de las ideas. Entonces, esta élite intelectual se formaba principalmente en Portugal, en la Universidad de Coimbra, que era el único lugar donde se podía formar, y la mayor parte de los que conformaban los grupos de élite, digamos, de la sociedad realmente no eran educados, como sí lo eran en otras partes por ejemplo, Hispanoamérica. Una de las cosas que hace, ¿no es cierto?, el traslado de la corte imperial a Brasil es levantar la prohibición de hacer manufacturas. Que según lo que conversamos, lo que vimos ayer, ¿no es cierto?, existía esta idea de que antes del traslado de la corte, ¿no es cierto?, de que las colonias iban a entregar las materias primas que iban a ser industrializadas después, posteriormente, en este caso en Portugal, cosa que efectivamente no ocurrió. Por lo tanto, esta prohibición de manufacturas tampoco tuvo efectos muy prácticos ni hizo bajar las importaciones. Inglaterra va a jugar un papel muy importante. Inglaterra es el que ayuda en este traslado de la corte imperial al Brasil. Y también Inglaterra explica en parte las dificultades que tuvo, ¿no es cierto?, el propio Portugal con Francia, con Napoleón. Una de las primeras medidas, ¿no es cierto?, evidentemente es que los ingleses y los portugueses se vinculan entre sí para el comercio, y esto, ¿no es cierto?, también va a ser acompañado de un apoyo militar que va a jugar Inglaterra para Portugal en el Brasil. La administración tendió a centralizarse en el propio, digamos, Brasil. Se elimina algunas capitanías. Las capitanías eran como una suerte de gobernaciones, digamos, que son gobiernos locales, y se creó una marina y una academia militar. Esto es bastante evidente porque al estar el emperador portugués en Brasil, evidentemente toda la administración se va a centrar y se va a concentrar en Río de Janeiro. Algunos aspectos para destacar de este cambio, ¿no es cierto?, que se incorporan las capitanías brasileñas como parte del Reino Unido de Portugal. Esto va a ser un cambio muy grande. Ya no se va a considerar como había sido, ¿no es cierto?, bajo otros proyectos imperiales, digamos, anteriores a este suceso, el cambio de la corte a Brasil. No se va a considerar esto de que existe la metrópoli por un lado, Portugal, y la colonia por otro, bueno, también otras colonias también en África, que dan las materias primas, que digamos que están de alguna forma bajo el poder central de la corte imperial, sino que se va a hablar de un reino de Portugal. Y Brasil, ¿no es cierto?, se incorpora como parte de ese reino, cuyo centro va a ser, ¿no es cierto?, el propio Brasil. De ahí que las capitanías ya no van a ser gobiernos locales, las que quedan, digamos, después de todo este cambio, sino que van a ser provincias del imperio portugués, del imperio luso. Un poco a la
la manera de cómo se consideraba, ¿no es cierto?, las Españas, se miraba a sí misma, ¿no? Como diferentes representaciones, no solamente en la península, sino que también ibérica, sino que también en otras partes, como en América o incluso en Filipinas. Entonces, eso, lo del Reino Unido de Portugal también responde a la influencia inglesa, como lo hemos visto, ¿no es cierto?, del Commonwealth, en el sentido de tratar de unificar, o más que unificar, vincular las distintas posesiones de este imperio luso como un todo, digamos. Y esto del cambio de la corte a Portugal, ¿no es cierto?, sacó a Brasil de su aislamiento. Llegó la imprenta, por ejemplo, que como igual que en otras partes de América no existía, digamos, antes de este suceso. Se crean academias, teatros, se crea un grupo científico que también va a hacer estudios de los cielos, pero sobre todo estudios de lo que es digamos, el- el- las riquezas naturales de Brasil, y también, ¿no es cierto?, bibliotecas. Y hay un cambio también muy grande desde el punto de vista urbano, cómo se entiende una ciudad, que ahora no va a ser cualquier ciudad, sino que va a ser, en el caso de Río, que va a ser la capital del imperio. Y esto, ¿no es cierto?, es un aspecto fundamental para entender el paso de Brasil, eh, aislado, colonial, a un Brasil moderno, digamos, como un país que se proyecta hacia el resto del mundo, como lo es hoy, probablemente. Em, la élite, como siempre, ¿no es cierto?, de la más estudiada para entender cómo se formó los procesos de unidad nacional. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis, no solamente en Brasil, en gran parte de los estudios de caso que nosotros estamos mirando, podemos ver que ustedes entregaron también en sus trabajos del primer ensayo, siempre son las élites las que se miran con más detención, en parte porque son las que dejan más, bueno, en gran parte porque las que dejan más material documental y en parte porque la historiografía tiende a mirar más a los grupos que supone que son más influyentes, como la élite, que a otros grupos que supone que no son tan influyentes. Y ya tenemos que hacer un esfuerzo grande para poder salir de este espacio tan reducido del estudio de las élites, pero por ahora es lo que estamos teniendo como bibliografía para este curso, así que eh, eh, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Para poder tener otras formas de estudio que vayan más allá de las élites. Las élites tenían tenían, perdón, conciencia de la debilidad de Portugal, a diferencia, ¿no es cierto?, de otras colonias que suponían que su metrópoli tenía ciertas fortalezas, por ejemplo, militares, como para poder invadir o reconquistar en el caso de América Hispánica. En el caso de Brasil no era así. Y ya tanto así que Brasil, siendo una colonia, se veía mucho más importante que la propia metrópoli. O sea, pues el, el traslado de la corte imperial a Brasil de alguna forma reforzó esa idea de que Brasil era mucho más importante que el propio Portugal. A diferencia de sus pares hispanoamericanos, esta élite no tuvo el problema de la legitimidad política. Habían conquistado el rango de provincia de Portugal y el mismo emperador estaba en Brasil, entonces no tuvieron que pasar por ese tránsito que pasó Hispanoamérica, como algunos de ustedes lo revisaron en sus trabajos, de tener que buscar una legitimidad que le diera, ¿no es cierto?, una, digamos, una fortaleza o que afirmara, ¿no es cierto?, un punto de apoyo para construir un sistema político, como lo fue, ¿no es cierto?, la República en Hispanoamérica. En el caso de Brasil eso no ocurre, porque Brasil era una provincia, digamos, del Imperio Portugués y porque el emperador mismo estaba, ¿no es cierto?, viviendo ahí. Por lo tanto, era obvio que la élite era parte de una legitimidad del poder que venía de antes. O sea, no hubo un tránsito tan complejo y como sí lo hubo en el caso de Hispanoamérica. Por lo tanto, más que una idea de independizarse, de separarse de lo que es la metrópoli, estando la corte ahí mismo en Brasil, más bien se pensaba en un trabajo colaborativo
y la élite más bien hacía una mediación con el emperador, siendo parte del mismo sistema. Los intentos de rebelión e independencia se fueron sofocados, ¿no es cierto? También con la ayuda de Inglaterra, porque Inglaterra, ¿no es cierto? Para Inglaterra era mucho más importante que siguiera subsistiendo el emperador en Brasil y que no se independizara un país como Portugal. Lo interesante es que este levantamiento de independencia no generó un sentimiento de brasilidad, un sentimiento de ser parte de un país como Brasil, y no fue un referente importante para los rebeldes, a diferencia de Hispanoamérica, donde Simón Bolívar, Miranda, qué sé yo, San Martín, O'Higgins, fueron, ¿no es cierto?, los héroes que hasta hoy día, digamos, que se consideran los padres de la patria, digamos, de los diferentes países, que son referentes, ¿no es cierto? Estos rebeldes que quieren la independencia de muy temprano, en 1817, con la proclamación de la República de Pernambuco, ¿no es cierto?, no logran permear ese sentimiento, digamos, de independencia. La pregunta que uno se hace acá a esta altura, digamos, es cómo se imaginaron y organizaron una nación y se construyeron sentimientos de unidad en un país que, a diferencia de lo que fue en Hispanoamérica, no tuvo una ruptura con la metrópoli. O sea, ¿cómo se pudo construir una nación brasileña, ¿no es cierto? ¿Cómo pudo nacer Brasil sin romper sus ataduras, sin romper su vinculación con lo que era Portugal, con lo que era la metrópoli? Porque una de las cosas que nosotros hemos revisado en esta clase es justamente que en Hispanoamérica la manera de entender la identidad de los diferentes países que van a nacer se hizo justamente a partir de la emancipación, la diferenciación con España y dejó un espacio, ¿no es cierto?, para la construcción de lo propio, de una identidad, sea de un punto de vista, digamos, geológico, como hemos visto acá en clase, es decir, asumiendo una identidad que venía de antes incluso de los españoles, como fue el caso de lo que es de la relación en el Perú con el Imperio Inca, o un asunto más bien, como dice Smith, gastronómico, es decir, de construir una suerte de consenso de lo que iba a ser la nación. En el caso de Brasil, esto es más complejo porque el cambio de la corte, ¿no es cierto?, imperial, que después vuelve a todo esto a Portugal, pero deja al hijo del emperador como el gobernante de Brasil, no, va a ser una situación completamente distinta de un país que se constituye a sí mismo como una unidad y no como una fragmentación de grupos como ocurrió, ¿no es cierto?, para el caso de Hispanoamérica. Vamos a mirar. Por lo tanto, lo que tenemos que mirar acá es cómo se imaginó un Brasil, cuáles eran los elementos que articularon esa mirada sobre un país que de alguna forma se construye a sí mismo. Tenemos acá en el texto que hemos estado revisando, lo voy a buscar ahora, el texto, ¿no es cierto?, de José Murilo de Carvalho, ¿cierto? Brasil, Naciones Imaginadas. Este es lo que vamos a revisar para poder entender cómo Brasil se imagina, ¿no es cierto? Vamos a hacer un país ficticio, cómo pasa a ser una nación ficticia. Voy a solamente viendo los subtítulos acá, la imagen romántica de este país y la búsqueda de la nación, que es el descubrimiento del pueblo, la imagen, etcétera. Eso vamos a mirar ahora, ¿no? Cómo se fue construyendo
este Brasil imaginado. Bien. Ups, me pasé largo, ya. Entonces, tenemos acá esta perspectiva de la nación imaginada de Brasil, ¿no es cierto? Que hay que entenderla por esta situación especial. Por eso yo quise hablar esto primero, del cambio de la corte, ¿no es cierto?, a, a la colonia. No sé si hay alguna pregunta antes de continuar. Voy a pausar la grabación.